Lo tuve claro bastante rápido y me decanté un poco por el área de gestión. Y si la gente le pone ganas, le pones pasión, yo creo que al final todo llega. Buscando unas prácticas con ganas y pues vienen referencias, ¿no?, del mundo de la industria. El ser una clase tan pequeña que puedes aprovechar clase cada momento pues al 200%, pues es un regalo, la verdad. Es un software de gestión para clubes deportivos de raqueta. Estamos en 20 países, estamos creciendo, hemos entrado ya a Estados Unidos. En ventas, como hablábamos, quizá hay muchas salidas porque toda empresa necesita vender. Sobre todo que son las ganas de aprender, de trabajar. Es un poco una rueda todo que va todo unido. Bienvenidos, segundo día de la semana, alumni de UCAM Spanish Sports University. Estoy hoy con Sergio Cardeña. Sergio, bienvenido. Sergio es representante de Taicus en el área de ventas y de marketing y alumni del MBA en Sports Management. También estamos en alumni de UCAM Spanish Sports University, pues estudiaste también en UCAM. Eso es. Sergio, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, la verdad. Encantado de estar aquí y compartir un rato con vosotros. Nada, muchas gracias por venir. Oye, Sergio, hablábamos fuera de cámaras. ¿Qué no has hecho tú en el sector deportivo? Marketing, ventas, eventos, patrocinios, ahora ventas, también marketing. Bueno, es verdad que por suerte sí que he tenido la oportunidad de tener experiencias profesionales que no eran solamente centradas en un área, sino que he podido desarrollarme en varias. Y bueno, yo creo que eso es cierto que sí me ha ayudado a crecer también profesionalmente en diferentes áreas, y yo creo que me ha abierto también algunas puertas que son interesantes. ¿Tu vínculo con el deporte viene de algún lado o por qué decides hacer un MBA en Sports Management en UCAM Spanish Sports University? Bueno, yo terminé mi grado en Ciencias del Deporte. ¿Hiciste CAFIT? Hice CAFIT. Al terminar me fui un año a Inglaterra a vivir con la idea de reforzar un poco el tema del inglés. Y bueno, también decidir un poco en qué área dentro de esto me quería dedicar. Realmente lo tuve claro bastante rápido y me decanté un poco por el área de gestión, y fue ahí cuando un poco empecé a buscar también pues, programas que estuvieran vinculados. Al final es verdad que conocí rápidamente el de la UCAM. También quería aprovechar un poco la inercia que tenía de estar pues, viviendo fuera con el tema del inglés, de poder hacerlo en inglés, que eso fue algo que me ayudó bastante a decantarme, y sobre todo pues, luego el programa, lo que englobaba, lo que incluía, que al final pues me decanté bastante rápido y la verdad es que encantado porque luego salió todo fenomenal. El programa durante el máster, ¿qué es lo que más te llama la atención y dónde ves tú también los principales retos? Es decir, ¿lo haces con objetivo de conseguir empleo, para reforzar conocimientos? Ahora vemos que cada vez más perfiles de CAFIT salen de la carrera y hacen un máster en gestión deportiva en este caso. ¿Tú cómo viviste todo eso? Bueno, yo al final es verdad que realmente una vez tuve claro que lo que quería era enfocarme en el área de gestión, lo que intenté un poco fue vincularlo siempre, porque yo venía del área de deporte, siempre había jugado al tenis desde pequeño, había competido. ¿Tú vienes del tenis? Sí, a nivel nacional y demás. Entonces, pues bueno, en ese sentido siempre había querido enfocar pues a nivel laboral, profesional, el tema de gestión deportiva pues con mi pasión, que había sido pues deporte de raqueta, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pues después de haber acabado CAFIT, al entrar al máster y demás, pues bueno, es verdad que fue una oportunidad muy buena para mí para digamos, ampliar mi conocimiento en el área de gestión, y que luego es cierto que me abrió muchas puertas para al final dedicarme a esto, que era lo que me apasionaba, ¿no? Durante el máster haces prácticas también, hemos hecho el research en el Alcorcón. Sí. ¿Estaba ahí en Alcorcón en segunda división? Correcto. Estaba en segunda cuando tú estabas allí. Estaba en segunda y de hecho coincidió que a mí las prácticas eran las prácticas curriculares del máster, que al final es esa primera experiencia, ¿no?, que tienes después de acabar. Y coincidió que era justo en verano, que de alguna forma en un club de fútbol es la época de mayor actividad, ¿no? Es la preparación de la temporada. Y pues bueno, pues a nivel de marketing, a nivel de patrocinio y demás, sí había muchísimo trabajo. Y es verdad que como primera experiencia fue muy buena porque pues bueno, me lancé ahí al barro, y es verdad que fue para conocer pues cómo funciona en el día a día, y sobre todo en una época que había mucha actividad. ¿Qué hacías en Alcorcón? Pues yo estaba en el departamento de marketing, ¿Sí? de marketing, patrocinios y demás. Y bueno, pues al final, para preparar todo el año, todo el tema de propuestas de patrocinio, buscar empresas, marcas, pues bueno, a nivel de corporativo también, de empresa y demás del club, pues bueno, todo lo que iba saliendo y se pudiera desarrollar. 3 meses estuviste entonces. Sí, eso es. Y después de ahí acabas el máster, acabas prácticas. Eso es. Y ahí, ¿qué te planteas? Bueno, pues ahí
digamos que me sirvió, fue una experiencia muy buena, pero es verdad que, como te decía antes, yo al venir también de haber jugado, de haberme dedicado toda la vida a jugar al tenis, pues dije, joder, sería ideal juntar el área profesional después del máster con algo relacionado con el deporte de raqueta, ¿no? Tú ya ibas enfilado a raqueta. Sí, porque al final, bueno, es lo que a mí me gustaba y realmente es lo que yo quería, ¿no? Entonces conseguí unas prácticas extracurriculares en Ciudad de la Raqueta y bueno, pues empecé ahí y la verdad es que muy bien. Ciudad de la Raqueta, ¿cómo llegas? ¿Cómo surge la oportunidad? ¿Ya conocías por tu background en el mundo del tenis? ¿Conocías? ¿Se abre la oportunidad ahí justo? ¿Es gracias a que todavía sigues siendo estudiante de UCAM? Porque ahora hablaremos de la importancia de las extracurriculares, de poder Eso es. hacer convenios fuera de las prácticas curriculares. Las extracurriculares nosotros siempre lo destacamos, que se miren organizaciones con unas buenas extracurriculares para que, aunque acabes ya el programa, tú puedas seguir haciendo prácticas. Eso es, de hecho fue así literalmente. Yo acabé el máster y pude, pues, digamos, hacer un acuerdo con unas prácticas extracurriculares allí y poder empezar, que al final, pues yo que venía de hacer unas prácticas ya, quería continuar, pero dentro del ámbito de raqueta y al final me vino muy bien, pues porque al fin pude empezar y fue mi primera oportunidad dentro de este sector y que luego pues me ayuda a crecer muchísimo, la verdad. Ciudad de la Raqueta, para que todo el mundo lo contextualice, sobre todo la gente que nos escucháis de fuera de España, uno de los mayores complejos de Eso es. tenis pádel de España y te diría casi de Europa. Sí, totalmente. O sea, yo creo que es de los clubes más grandes, centros deportivos de raqueta más grandes de Europa. Y de ahí un poco, pues, bueno, pues esa buena experiencia que me dio, porque es cierto que Estuviste tiempo ahí, ¿no? Hemos visto. estuve casi 5 años, eso es. Tiempo. Y muy bien, porque al final, pues, al ser un club tan grande, es verdad que, bueno, pues no es un club al uso, digamos, que funciona solo a nivel de reservas y demás, sino que al final pues tiene un trabajo muy grande de patrocinio, de comunicación, se organizan torneos internacionales, se organiza un festival de música, a nivel de eventos pues se hacen más de 250 eventos al año, o sea que tiene mucho Más de trabajo. 250 eventos. Eso es, a nivel de todo tipo. Pero ¿no? de todo tipo, desde el festival de música Eso que es. mencionabas, que yo he ido a ese festival. Sí. Está muy bien, y torneos, el festival, o sea, mucha actividad que al final pues es verdad que tú puedes englobarlo en lo que a lo mejor no es un club de pádel como tal, ¿Sí? pero que al ser una macroinstalación, pues al final tiene todas esas áreas que lo ayudan a ser pues un complejo único, la verdad. O sea, mix raqueta, mix entretenimiento también. Sí, eso es. Eso es. ¿Tu rol ahí qué hacías? ¿Marketing, patrocinios, eventos? Sí, yo estaba, digamos, pues vinculado a la dirección y estaba pues en el área de marketing, de eventos y de patrocinio sobre todo. Con tanto evento que se desarrollaba, pues hacía falta pues eso, muchísimo trabajo de organización, con tema de clientes y demás. Luego pues todo el tema este que te comento de eventos corporativos como el festival, torneos internacionales, que al final eso movía también mucho tema de patrocinio, mucha marca que venía, que se aprovechaba mucho también esa inercia de esos eventos para atraer marcas y patrocinios y bueno, pues todo eso generaba al final un flujo de trabajo muy grande. Si organizabais un torneo, por ejemplo, de tenis, pues yo qué sé, de categorías inferiores, Sí. fuera del circuito profesional, claro, ahí vosotros, o sea, tu trabajo ahí, por ejemplo, era contactar a marcas de producto deportivo especializadas en tenis para que estuviesen ahí. Sí, depende. Si realmente era un circuito privado que ya traía sus propias marcas, ¿no? Vale. Quizá les puedes ayudar pues, en la organización, en que todo esté en condiciones para que el torneo se lleve a cabo bien. Pero si es un torneo que a lo mejor lo quieren organizar y están en búsqueda también, pues expandirse, buscar marcas, pues también les podemos echar una mano a crecer de esa forma, claro. Para que la gente entienda cómo funciona el tenis, si viene cualquier organización que todos conocemos y quiere hacer un torneo en Ciudad de la Raqueta, el modelo de negocio os pagan por hacer el torneo ahí a vosotros, por ceder la instalación, ¿no? Eso es. Principalmente viene de ahí el revenue, Eso es. o sea, la línea de ingresos. Eso es. Y luego líneas asociadas, ¿puede haber alguna más, como esa búsqueda de patrocinios en colaboración con ellos? Claro, sí, al final, bueno, pues tú cuando a lo mejor organizas un torneo internacional, pues te viene la ITF, tú tienes que cumplir obviamente una serie una normativa para poderlo llevar a cabo en la instalación, tú pones la instalación y al final, pues tú en ese sentido puedes explotar la instalación como tú quieras. Ciudad de la Raqueta también, por ejemplo, tiene un área de restauración muy grande, pues eso, por ejemplo, es todo para el club. Si tú quieres pues, hacer cualquier tipo de acción esos días y lo puedes desarrollar, pues todo es bienvenido y Claro, cualquier cosa que quieras hacer. Eso es. Son muchas líneas de ingreso, claro, está restauración, alquiler de pistas, torneos, patrocinios, festivales, Eso es. esos mini eventos que los 250 no serán todos como ese gran festival que se hace en verano, pero... Claro, de hecho ese es el evento, ¿no? más grande.
pero luego pues se hacían a lo mejor, pues tiene unos premios asociados al legado de María Villota, que también son unos premios relacionados con el deporte. Se organizaban días de empresas, pues todas las empresas, patrocinadores, colaboradores del club, digamos, pues se hacía a lo mejor un día, se pasaba pues una tarde y se organizaba un evento con ellos para juntarles a todos, pues hacer networking y demás. Al final eran todo eventos corporativos del club y que pues todo eso es que genera muchísima actividad. Cuando estás haciendo el máster tú en UCAM Spanish Sports University, ¿ahí qué pasa? Es decir, tú estás buscando empleo y de repente te llegan primero las prácticas del Alcorcón y luego las prácticas en Ciudad Raquete, luego ya ahí te quedas 5 años. Pero claro, son dos súper entidades, una en fútbol, club de fútbol profesional por aquel entonces, otra en tenis, uno de los mayores complejos que hay en Europa, como hablamos. ¿Cómo se consigue esto? Es decir, tú durante el máster, ¿cómo acabas llegando ahí? Esas oportunidades las encuentras, por aquel entonces no estaba Impulsing, pero esas oportunidades las encontraste por LinkedIn, gracias a UCAM que te presentaron, conexiones que tú conociste durante el máster. ¿Cómo se llega ahí? Bueno, o sea, las del Alcorcón las conocí fue a través del máster, ¿no? Como eran curriculares, pues todas las oportunidades que nos daba el propio máster, al final me salieron de ahí las prácticas curriculares. Extracurriculares fue un poco, te diría que de todo, a nivel de contactos que haces en el máster, que te dirigen a otros contactos, de moverte tú y ponerte en contacto con gente que te pueda al final pues, ofrecer una oportunidad de decir, oye, yo lo que quiero es empezar, ¿no? Sea como sea. Y al final, pues buscando unas prácticas con ganas y pues bueno, ganas de aprender, ganas de crecer, pues al final es lo que yo creo que, bueno, pues también ¿Cómo te diferencias, por ejemplo, porque en tu promoción erais muchos? En mi promoción, bueno, en ese año el máster tuvo sede en Madrid, era internacional y te diría que éramos como 12, 14 alumnos. Claro, es que Víctor estuvo ayer y nos dijo que él en la suya en 2018 eran 10. Eso, claro, a día de hoy es imposible, ¿sabes? Tener esa... O 12, ahora que dices tú 14. Eso son otros tiempos, pero claro, ha evolucionado mucho el sector, cada vez hay más gente que quiere trabajar en el sector. Pero claro, eso era un chollo, ¿no? Por aquel entonces. Total. Sí, bueno, y para mí al final, claro, entras en un máster que al final a nivel de ponentes, de profesores, pues vienen referencias, ¿no? Del mundo de la industria, el ser una clase tan pequeña que puedes aprovechar cada clase, cada momento, pues al 200%, pues es un regalo, la verdad, eso es cierto. No es una clase muy grande, entonces pues es cierto que en ese sentido tuvimos mucha suerte y pudimos aprovechar mucho el máster. ¿Cuáles fueron los principales retos a los que te encontraste durante el máster? El primero, encontrar trabajo, me imagino. Sí, sobre todo. Y es el principal. Sí, al terminar yo creo que es lo que siempre le inquieta a todo el mundo, ¿no? Que al final, pues que bueno, a pesar de que hagas el máster, obviamente no tienes nada asegurado y el que luego al salir pues puedas tener un trabajo, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante también el hecho de las prácticas, ¿no? Que el máster te dé la oportunidad de hacer esas primeras prácticas, tener esa primera experiencia, como romper esa primera barrera, ¿no? Que luego ya pues te permita moverte y si puedes enganchar con unas extracurriculares, con alguna primera oportunidad, pues al menos te ayuda a empezar, ¿no? Y yo creo que es muy bueno también todas las conexiones que te trae a nivel como te decía, de profesores, incluso también de alumnos, de compañeros, que al final pues yo creo que es una red que empiezas a hacer, es el primer momento en que empiezas a hacer esa red, que en el futuro pues bueno, pues tienes muchos contactos de los que tirar y que te pueden ayudar en cualquier momento a tener una oportunidad laboral. ¿Cuándo recomiendas hacer esas prácticas? ¿Desde minuto 1, un poquito más entrado el máster, al acabar? Yo lo haría, si tuviera que recomendar ahora, lo haría cuando ya la gente haya tenido algo de conceptos durante el máster. O sea, no lo harías desde minuto 1. No lo haría desde el principio. 3-4 meses. Sí, que ya hayas tenido varias clases de diferentes temas y áreas y que, bueno, pues de alguna forma tengas un poco de conocimiento y puedas aplicarlo. Yo creo que también, es que sobre esto hay un debate enorme y luego cada uno tiene su experiencia, a mí me gusta siempre preguntarlo y más en estas semanas alumni, pero porque es un concepto, yo opino en este sentido, sin que sirva precedente, pero opino como tú, en el sentido de que me mojo porque creo que, claro, hay gente que dice, no, espérate, tal. Yo al principio, yo he ido cambiando esta opinión, al principio decía, no, desde minuto 1, ¿no? Pero porque mi experiencia fue, yo cuando hice un máster hace 10 años, hice las prácticas diciembre, enero, empecé. Y dije, anda, mira qué buena fecha. Pero luego tuve una época que decía, joder, si hubiese empezado antes. Pero sí que es cierto que a lo mejor si empiezas demasiado pronto, no te empapas bien, no conoces un poco y no tienes, a lo mejor te llega luego otra oportunidad. Eso es.
pero tampoco estás para dejar pasar oportunidades. Entonces es un poco Claro, paradójico. yo creo que depende un poco de las situaciones. Sí. Si al final te llega una oportunidad que sabes que no puedes rechazar desde el principio, pues hombre, adelante, ¿no? Pero que si puedes empezar un poco más tarde y quién sabe si luego te pueden llegar otras oportunidades, pues mira, mejor todavía. Y oye, en el máster, compañeros tuyos, ya pasó, o sea, no acabas de hacer el máster, ya han pasado varios años, pero seguís en contacto con compañeros, trabaja todo el mundo en el sector, no erais una clase muy grande, pero la gente está posicionada en el sector, ha habido gente que ha tenido que salir. Sí, totalmente. Bueno, al ser internacional, yo creo que españoles éramos dos. Dos de los 14. Dos de los 14 y el resto eran de fuera. Y sí, seguimos con algunos en contacto. ¿Qué países eran de vuestra promo? Pues había de Turquía, había de Indonesia, había de Alemania. Joder, era en inglés todo. En inglés todo. Había de India también. Y sí, realmente, pues yo con los que sigo en contacto sí que están dentro del sector deportivo, vaya. ¿En qué tipo de properties, de organizaciones? Pues por ejemplo hay un compañero, uno de Turquía, que trabajaba para Bein Sports allí. ¿Qué más? Te diría, otro está vinculado dentro del mundo del fútbol, que era de India. Otra chica de Alemania está dentro del mundo del tenis también, que estaba siempre, había competido también y era lo que buscaba. O sea que sí, están todos ahí metidos. ¿Y profesores que recuerdes, alguna clase o algún área, algún concepto? ¿Tú ya ibas para la parte de marketing, patrocinios? ¿Ibas abierto a todo? Yo iba abierto a todo. Ah, sí. Sí, o sea, realmente al final para mí era como un regalo decir, oye, pues todas, sí, estar abierto a, pues bueno, a lo que viniese y aprender lo máximo posible. Así que recuerde, pues no sé, te diría, recuerdo mucho a Juan de Dios en Derecho Deportivo, a Majeta Molango también, y así yo creo que eran que eran referencias. También que tuvimos con Ángel Sanz, que estaba en Spartan, Sí. que también, bueno, tuvimos ahí unas sesiones también muy chulas y muy buenas con él. ¿Y el área que más te iba llamando la atención ya iba siendo marketing, patrocinios o Sí, yo creo que el área de patrocinios fue lo que más activación o venta de patrocinios? Yo creo que a nivel de activación me gustaba. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que al final en ese sentido no me he decantado tanto, Claro. pero como interés te podría decir que sí, que a nivel de activación. Y ahora un poco tu carrera ha cambiado, ¿no? Porque has pasado de estar en un complejo de deportes de raqueta máximo a trabajar en una startup. Sí, eso es. Taikus. Sí, yo, bueno, al final mi vida cambió totalmente. Es verdad que hace como un par de años destinaron a mi mujer a Roma por trabajo y, bueno, pues dejamos todo, nos fuimos para allá. Ahí fue cuando dejaste de la raqueta. Ahí fue cuando dejé, fue totalmente Vale. personal la decisión, vaya. Y nada, pues ahí simplemente estuve un tiempo que al final, pues mira, estuve buscando también, estuve uniéndome a proyectos también temporales como de consultoría y demás. Y bueno, pues luego al final yo había estado en contacto también con el fundador en este caso de Taikus y bueno, pues al estar allí y tal, pues lo típico que vas hablando, oye, que también queremos empezar en Italia, nos gustaría expandirnos y demás, y hablando y bueno, pues para adelante, la verdad. ¿Qué es Taikus para la gente que todavía no lo conoce? Bueno, pues Taikus es un software de gestión para clubes deportivos de raqueta. Lo ha creado uno de los fundadores de Playtomic. Al final es un proyecto, yo creo, muy potente. Al final el equipo que lo compone viene de estar muchísimos años dentro de la industria, de la gestión de clubes, del desarrollo de CRM y demás. Entonces tiene una experiencia muy grande. Y con toda esa experiencia, pues al final han hecho un software muy enfocado por y para el club, que al final pues cubre todas las necesidades que tiene un club a nivel de gestión. Obviamente luego pues también ofrece plataformas para el jugador, para reservar y demás. Pero bueno, al final es 100% orientado en el club y bueno, pues es un proyecto relativamente nuevo, que al final es joven, pero... ¿Cuántos años lleva Taikus? Pues te diría como actividad oficial como un año más o menos. Un año. Eso es. Pero bueno, es verdad que el equipo que hay detrás es un equipazo que ya te digo, tiene una experiencia Claro. muy grande dentro Fundadores de este de sector. Playtomic. Eso O sea, es. imagínate. Entonces, pues con toda esa experiencia al final han creado un producto muy bueno y la verdad es que creciendo mucho y es un proyectazo. Ahora mismo, tú estás trabajando, claro, hablábamos también fuera de cámaras, tú estás ahora en Italia. Eso es. Ha venido de Madrid para el podcast. No, hombre. Ha venido de Madrid para el podcast. Ha venido desde Italia al podcast para la Semana Alumni de UCAM. Sí. Pero ha coincidido que justo estás aquí porque tu familia es de aquí, te has Eso venido y hemos conseguido cuadrar Eso en la es. Semana Alumni de UCAM. Eso es. Pero tú teletrabajas desde Roma. Sí,
correcto. Yo estoy en Roma y teletrabajo desde allí. ¿Y llevas mercado en Italia o en España, en todos lados? Bueno, yo estoy enfocado en Italia y Vale. luego como al final, pues bueno, esto del pádel es un boom, Sí. sobre todo en el tema del pádel. Es verdad que está enfocado en todos los deportes de raqueta, pero a nivel de pádel está creciendo muchísimo. O sea, el software es para todos los deportes de raqueta, Sí, eso es. pero centrado sobre todo en pádel ahora Sí, mismo. realmente es un software 360 que te permite gestionar cualquier tipo de actividad, no solamente a lo mejor tenis, pádel y pickleball, sino que si algún club tiene alguna actividad adicional que quiere también gestionarla con el software, es posible integrarlo todo sin problema. Y bueno, pues yo estoy en Italia, pero al final, como te decía, esto está creciendo tanto, Claro. pues realmente estamos... De todo. Sí, Una startup que nos vas a contar. sí, y al final estamos ya en más de 20 países. 20 países Eso en un es. año. Entonces, pues bueno, pues al final, en cuanto surgen nuevos países, nuevos clientes que quieren entrar y demás, pues donde sea necesario. ¿Tú crees que podéis ir a más países al tratarse o sea, tenéis un modelo de suscripción, me imagino, modelo SaaS, Eso es. mensual, anual? El ser un modelo SaaS, sobre todo, donde es un software de gestión de clubs, te permite, de cara a la escalabilidad, con tener el software en otro idioma y tener los contactos en ese país, ¿vale? Con el vale entre comillas. ¿O se necesita algo más para ir entrando? ¿Cómo elegís, por ejemplo, tú que estás también en marketing y en ventas, cómo elegís desde Taikus ir a España, Italia y a Bélgica y no a Francia, por ejemplo? Me lo invento. Bueno, a ver, depende también mucho de cómo esté el mercado en ese país, obviamente, ¿no? Realmente, pues en España es donde más está asentado, digamos, el pádel, donde más contactos hay y donde más clubes. Entonces, digamos, pues que al final, por probabilidad, es donde más clubes puedes Claro. tener, ¿no? Pero al final, pues bueno, también es hacer una especie de análisis de mercado, de ver en qué país esto está empezando a explotar, está empezando a crecer y a partir de ahí pues entrar, ¿no? Al final es empezar a hacer contactos. O sea, el mercado principal es España ahora mismo. A día de hoy es donde más presencia tenemos, pero es verdad que, como te digo, estamos en 20 países, estamos creciendo, hemos entrado ya a Estados Unidos, que al final es un mercado muy interesante, no de cara a futuro, de cara a los próximos años, y que yo creo que también pues, nos va a ayudar a crecer mucho, pero ya te digo, o sea, está creciendo en un montón de países, al que menos te puedas imaginar, ¿no? Y bueno, pues ahí siempre intentamos estar. Creo que es una herramienta que es muy útil y que da mucha fuerza también al club a nivel de gestión. Y bueno, pues todo club, esté donde esté que lo necesite, pues Taikus les puede ayudar, vaya. En una startup como Taikus, ¿cómo comunicáis bien vuestro producto? O sea, ¿se basa en relaciones que, por ejemplo, hablabas de que uno de los fundadores de Playtomic es quien ha fundado Taikus? Eso es. Pero eso se basa, el que Taikus pueda crecer tanto, ¿cuál es su principal motor de crecimiento? Los contactos que ya puede haber de Playtomic, me imagino, será uno de los principales, pero luego, ¿cómo se comunica eso para llegar a más clubs de pádel? Bueno, al final realmente es, obviamente con los contactos, ¿no? El intentar llegar al máximo número de clubes y el poder hacer que los clubes vean la herramienta, que al final es lo fuerte. Uno a uno, tenéis que ir también. Eso es. Sí, bueno, depende. Al final, si hay en un país donde a lo mejor pues hay muchos contactos y demás, puedes juntarlo, puedes hacer pues una demo grupal, digamos, pues también es una posibilidad, ¿no? Pero la mayoría de veces es todo uno a uno, intentar contactar con ellos, intentar enseñarles Claro. el software y sobre todo eso, que lo vean que al final es una herramienta pues muy potente, que cubre muchas carencias que a lo mejor puedan tener otros softwares, ¿no? Y que yo creo que, pues bueno, que es verdad que todos los clientes y los clubes con los que trabajamos ahora pues están encantados en ese sentido. ¿Cómo surge la oportunidad de Taikus? Bueno, Cuando estás allí en Roma, ¿tú ya conocías a la gente de Taikus o sí. te contactan ellos? Bueno, yo conocía por mi etapa en Ciudad de la Sí. Raqueta, al final dentro todo del sector y demás, yo conocía a Sergio, que es el fundador, y bueno, pues estuve en contacto cuando yo me fui para Italia y al final después de un tiempo pues empezó todo a rodar, empezamos a hablar y demás y bueno, ellos ya habían empezado, digamos, la actividad comercial y querían también pues crecer eso en Italia y en algunos otros países. Y bueno, pues a partir de ahí fue a hablar con él y la verdad es que encantado, o sea, no me lo pensé dos veces. ¿Tenis o pádel, Sergio? Buena pregunta. O sea, antiguamente te diría que tenis. Al final era mi deporte, ¿no? Pero te has transformado ya. No, pero a día de hoy, si te soy sincero, sigo mucho más el pádel. Sí. ¿Dónde Sí. crees que hay más salidas profesionales en el pádel ahora mismo?
¿Más Eh, en roles como tú, en ventas, en marketing o...? Sí, yo creo que a nivel de eventos también, a lo mejor, ¿no? Sí. Al final es algo que está creciendo mucho y a nivel de ventas también, de marketing y demás, yo creo que Bueno, en también. ventas cualquier persona que sepa vender siempre va a tener trabajo en cualquier lado, ¿no? Sí, yo creo que sí, eso es verdad. Y oye, tú por ejemplo a una persona que va a entrar ahora en UCAN Spanish Sports University, ¿qué le dirías? En base a tu experiencia. ¿Le darías algún consejo? ¿Te hubiese gustado a ti saber algo antes de empezar el máster con todo lo que ya sabes? Bueno, realmente al final, después de haber hecho el máster y demás, yo creo que tampoco, o sea, quizá a lo mejor le diría que si hay alguna posibilidad de que tenga algo de experiencia previa antes de empezar el máster, creo que te puede ayudar mucho el contenido que tiene luego el máster con la experiencia previa que puedes tener, ¿no? No empezar, digamos, de cero, sino que a lo mejor esa experiencia previa te puede ayudar y complementar mucho ¿Tú lo más, hiciste ¿no? recién salido de la carrera? Sí, bueno, yo me fui un año Ah, fuera bueno, ese año y previo. luego al volver ya lo hice, eso es. Y por ejemplo, hablamos de marketing, ventas, patrocinios, pero la labor hoy en día en marketing, porque el marketing es muy amplio. Exactamente, ¿dónde definirías tú el marketing deportivo? Es decir, estamos hablando de trabajo en CRM, estamos hablando de campañas de email marketing, estamos hablando de publicidad, paid media en redes sociales, Eso es. estamos hablando de SEO. ¿Tú en qué área justo estás especializada de todas esas? Bueno, yo he trabajado más a nivel de redes sociales también Ujú. y a nivel de email marketing sobre todo también, que eso me ayudó mucho pues la experiencia en Ciudad La Raqueta, por ejemplo, que al final tiene una base de datos muy grande. Toda la comunicación pues era a través de, la mayoría de campañas eran a través de email y demás, y es en esa parte en la que yo me he especializado. Por ejemplo, es verdad que yo el SEO no lo he tratado, no lo he trabajado Ujú. tanto. ¿A quién te diriges, por ejemplo, cuando hacías un email marketing en Ciudad de Raqueta? ¿A quién enviabas tu comunicaciones? ¿A clientes, o sea, usuarios o socios del club? ¿A empresas? O sea, harías de todo, pero ¿qué se comunica desde un club como Ciudad de la Raqueta a todos sus clientes? Cuando te llega ese típico email, ¿cuál es la estrategia del cerebro detrás de todo eso? Bueno, al final depende un poco lo que tú también quieras comunicar, ¿no? Como ahí pues teníamos tanta actividad, tanta promoción y demás, pues si tú quieres hacer alguna promoción con los clientes, quieres comunicar algún evento, como en este caso podía ser el Festival de Música, pues bueno, cualquier tipo de campaña. Y bueno, pues al final es eso, cuando es enfocarte un poco en la campaña que quieres desarrollar, la base de datos que quieres llegar, ¿no? Nosotros al final pues había una base de datos muy grande dentro del club, si quieres segmentarla o no. Y a través de ahí, pues al final, pues bueno, crear un buen mensaje que llegue a la gente, que intente que consiga el objetivo, ¿no? Depende de la campaña y que sobre todo, pues eso, cumpla los objetivos. Claro, porque ahí me imagino que no es todo tan orientado a resultados, sino que hay campañas que son más informativas y Eso no es, buscas poner solo un botón que haga clic ahí para que luego el usuario haga otra acción, sino es más de, oye, hay un evento, información. eso es. Eso es, en muchos casos sí, porque quieres a lo mejor vender algo, digamos, Hmm. pero en otros casos, pues eso, simplemente informativo para comunicar al final a toda tu base de datos de algo sobre relacionado con la empresa y ya está, eso es. Por un lado, echas de menos trabajar en un club de tenis, ¿no? Que lo hablábamos fuera. Bueno, es verdad que al final es divertido. Es intenso, pero yo creo que es muy apasionante también. Y al final, en mi caso, como te decía antes, al haber juntado Claro, pues el área profesional con el tema de mi pasión, que era el deporte de raqueta, pues es verdad que, bueno, pues al final sí que fue una buena experiencia. es que imagino que yo que conozco a Marina, que estaba antes ahí metida, claro, Marina Martí, al fin y al cabo, claro, tú con tus compañeros, ex compañeros que estáis en Ciudad de la Raqueta, pues algún día acabáis el día con un partidito, un Eso es. torneo, o un 2 para 2 en pádel. Claro, eso es. A eso acompaña mucho La también, ¿no? práctica deportiva ahí, ¿no? A lo mejor estás todo el día, pero de repente te puedes salir y juegas un poco, te sales, luego en verano también Claro, piscina. sí, eso es. Y si ya el pádel engancha, imagínate ahí con compañeros al acabar y demás, sí, es muy divertido. Se genera como mucho sentimiento también de pertinencia de equipo, ¿no? Es que el practicar deporte te lo da, ¿no? Cuando la gente quiere tanto trabajar, esto que al fin y al cabo es un podcast de empleabilidad, o que estamos hablando de empleabilidad en esta semana alumni de UCAN Spanish Sports University, claro, el sentimiento de pertenencia que te da el deporte. En Taikus también, bueno, ahora tú estás en Roma. ¿En Roma estás tú solo o tenéis gente del Estoy equipo? yo solo, Estás tú solo allí. eso es. Pero bueno, vienes a Madrid y ves Sí, al resto, ¿no? sí, vengo y vengo a la oficina, o sea que siempre estamos en contacto. Sí, ¿Vienes sí. mucho a Madrid ahora mismo? Bueno, de vez en cuando podemos y eso nos escapamos y sí, todo lo que podemos. Al final la familia está aquí, o sea que tira un poco y siempre que podemos nos escapamos. ¿Qué estructura tenéis en Taikus ahora mismo? ¿De equipo, crecimiento? ¿Cómo estáis organizados?
Bueno, ahora mismo somos como 18 personas en el equipo y bueno, cada vez creciendo más, la verdad. Es verdad que tenemos departamento de desarrollo, departamento de ventas, de soporte y demás, y de producto. Y bueno, pues cada equipo al final va creciendo por su cuenta, al final todos a una, y la verdad es que la proyección es muy buena, como te decía, y vamos creciendo un montón. ¿Dónde crees, Sergio, que una persona que estudia un máster en gestión deportiva, un MBA en Sports Management como tú, tiene más salidas profesionales? ¿En qué área? Hablamos de ventas, marketing, pero ¿hay algún área en concreto, hablábamos de email marketing? Oye, y si te vuelves un crack de email marketing, ahí vas a tener, yo qué sé, eres filmmaker, oye, trabajas en ventas, que en ventas siempre hay oportunidades. Claro, Obviamente. yo creo que depende un poco también al final lo que le gusta a la persona, ¿no? Es verdad que en ventas, como hablábamos, quizá hay muchas salidas porque toda empresa necesita vender, ¿no? Sea lo que sea, un producto, un servicio, lo que sea. Yo creo que al final sí, en área de ventas, área de marketing también, quizá área de comunicación también. Creo que al final eso a día de hoy se está desarrollando muy bien también en el deporte y creo que tiene también muchas salidas. Solo que, claro, nosotros siempre hablamos, y además con nuestro equipo en Impulsing lo hablamos muchas veces, por ejemplo, en Impulsing, que es similar en el sentido de que lo vuestro sí que es SaaS puro, lo nuestro es un modelo de suscripción, aunque es un híbrido entre red profesional y ATS en el mundo de la empleabilidad. Pero claro, nosotros para poder trabajar en marketing o has pasado por ventas o imposible, porque tienes que conocer muy muy bien el producto. Imagino que vosotros Claro. al ser un producto digital pasa, si no lo mismo prácticamente, porque si Eso es. no, alguien de marketing que no conozca el producto y lo que quieren los clientes, Claro, eso es, y yo creo que esa es la parte buena también del ser una startup, que todos conocemos muy bien, pues de alguna forma todas las áreas, ¿no? claro. Nos empapamos mucho de todo, todos lo conocemos muy bien y eso pues nos ayuda a todos, no simplemente porque haya una persona de marketing, sino que el resto del equipo pues pueda ayudar en todas esas áreas también, ¿no? Sí, Y y yo a creo identificar oportunidades, me eso imagino. es, eso es, Sí, porque de repente alguien está hablando de otro departamento con alguien y ahí ves la necesidad. Nosotros claro, lo hablamos, pero hasta con socios nuestros, partners, justo, de que todo el mundo esté atento en el momento en que se ve una necesidad. Nosotros, por ejemplo, nuestro target es, imagínate un centro de entrenamiento boutique o un gimnasio que guardan sus currículums en un Google Drive o en carpetas en un ordenador. Pues claro, cuando conocen Impulsing, claro, no tiene nada que ver, pues claro, es un salto para se lo ellos, profesionalizamos y ayuda, ¿no? Pero claro, eso, si solo lo saben dos personas en una startup, claro. mal vas. Eso es. Eso es. Y al final esa yo creo que, como te decía, es la parte positiva, ¿no? Que todos conocemos muy bien el producto y a todos nos ayudamos entre todos y que al final eso nos ayuda también a crecer mucho. ¿Notas mucha diferencia entre haber trabajado en Ciudad de la Raqueta, por ejemplo, o en el Alcorcón, a ahora trabajar en una startup? ¿Es tu primera experiencia en una startup? Sí, realmente sí. Bueno, diferencia te diría más que lo que es en el día a día, que a lo mejor pues en una experiencia como Ciudad de la Raqueta, que era una empresa mucho más Claro, asentada, quizá tienes todo un poco más marcado, ¿no? claro. Aquí al final pues vamos creciendo y vamos aprendiendo también sobre la marcha, que al final es lo bueno también y creo que es una experiencia muy buena, ¿no? Pero te diría que esa yo creo que es la principal diferencia. Y un consejo para alguien que quiera trabajar en el mundo del deporte o en deportes de raqueta, tú que también tienes esa expertise. Bueno, yo creo que al final, sobre todo, que son las ganas de aprender, de trabajar, ¿no? De que al final, si la gente le pone ganas, le pones pasión, yo creo que al final todo llega. Como te decía antes, quizá la mayor preocupación de alguien puede ser el encontrar esa primera Sí. oportunidad, pero yo creo que al final, con programas como el de la UCAM y demás, pues bueno, haces muy buenos contactos, yo creo que te abre una red muy grande y bueno, yo creo que al final siempre tienes esa primera oportunidad y sobre todo las ganas para poder crecer. ¿Dónde pondrías tú la prioridad? ¿En contactos, en conocimientos, en encontrar ese empleo, darlo todo, esa pasión y esas ganas que dices? Que parece un tópico, ¿eh? Lo de la pasión, Sí, las ganas sí, y la sí, actitud, pero es verdad, es que es fundamental. Es que una persona que entra, imagínate, en unas prácticas con ganas, eso es. tiene, o sea, aunque parezca un Sí, tópico lo de sí, la actitud, si tú vas y das tres y te piden uno y das tres, ya marcas la diferencia con una persona media. totalmente. Y yo creo que en ese sentido va un poco todo de la mano. Va el tema de conocimiento, van los contactos y va también un poco pues esas ganas que tú tengas a la hora de demostrar y de trabajar, ¿no? O sea que al final es un poco una rueda todo que va todo unido. Pues Sergio, muchísimas gracias por este segundo día de la semana alumni de UCAN Spanish Sports University. Gracias por estar aquí este ratito con nosotros, recién llegado. Ayer Víctor de Ibiza, tú de Roma, parece que estamos trayendo a todo el mundo para que vengáis aquí. Recordad episodios en nuestro canal de YouTube, todas las plataformas de audio.
suscribiros, recordar seguir la semana alumni de UCAN Spanish Pros University. Queda un tercer y cuarto día, que ya os desvelaremos con quién, aunque ya lo habréis podido ver en nuestras redes sociales. Sergio, gracias de nuevo. ¿Te Gracias vas para a Roma vosotros. pronto? Bueno, me quedo unos días, Vale. pasaré por la OFI a ver a todo el equipo y nada, pero muchas gracias a vosotros por la invitación y por este rato. Nada, muchas gracias. Gracias a vosotros por estar ahí en este segundo día de la semana alumni de UCAN Spanish Pros University. Nos vemos mañana, tercer día. Adiós. Gracias, Sergio. Gracias.